Yo quiero hablar en esta bendita tarde algo que nos va a servir, aunque directamente o indirectamente lo hemos hablado en muchas oportunidades. Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de las manifestaciones del poder de Dios, del poder del Evangelio, de lo que se le llama en hebreo el dunamis, dinamita, la unción, el poder. Pero vivimos una realidad de este tiempo, una realidad de que estamos siendo avasallados no solamente por la corrupción, no solamente por la inmoralidad, no solamente por tantas situaciones, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos serán desatados legiones de demonios y ellos están en plena actividad generando guerra, conflictos. Hoy estamos viendo huracanes, ciclones. La Argentina se prepara para tener grandes terremotos, cosas que ni siquiera se imaginaría la Argentina y se veía ajena a todas esas cosas. Hoy vemos en diferentes partes del norte de nuestro país que hay desmoronamientos, hay movimiento sísmico, hay tantas cosas, hay problemas climáticos de una gravedad impresionante, y para nosotros eso no es ajeno, porque lo venimos predicando. De hecho, lo predicamos constantemente, que el Evangelio de Jesucristo tiene pocos mensajes de los cuales sacamos muchos mensajes. Y el mensaje principal es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de la cruz, es el Evangelio del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y por último, el Evangelio de la maravillosa información de que Cristo viene a buscar a su iglesia en la brevedad. Por eso dice la Biblia: cuando todas estas cosas acontezcan, levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero estamos en un tiempo donde la iglesia ha perdido las armas para poder afrontar diferentes situaciones, y no las ha perdido porque el poder del Espíritu Santo ha menguado, sino las hemos perdido porque hay una de las señales que se ha manifestado en este tiempo, y en no muchos años, para mí entender, hace 2 o 3 años, comenzó algo que es tan poderoso y tan destructivo para la iglesia, y es la apostasía. Es verdaderamente la apostasía. Es haber perdido la fuerza del amor por la venida de Cristo, es haber perdido el temor de Dios, es no darse cuenta que Él está en todo lugar, hasta en el lugar más recóndito, más secreto. Por eso dice la Biblia: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tratamos de llevar una vida visible, pero la vida que Dios ve es la vida que no ve un ser humano. Por eso dice la Biblia que los ojos del Señor son como llama de fuego que penetran y se meten por los tuétanos y llegan hasta partir el alma. Y entonces surge un clamor: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a las alturas, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si remontar en las alas del alba, allí me asirás tú. O sea, no puedo escapar de tu presencia. El tema es que aún teniendo una vida que todavía no define hacia qué lado voy, pero sí tengo la capacidad de reclamar los beneficios del poder del Evangelio. Porque quiero decirle una gran realidad, y hoy lo pensaba cuando por la mañana estaba recorriendo mi casa a las 5 de la mañana y decía: es imposible no creer en el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio hizo que estuviera hoy aquí, hizo que se cumpliera la palabra de Dios, que cuando Él te dice: tú eres mi especial tesoro, te elegí desde lo profundo del vientre de tu madre y dije: mío eres tú, y cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y si por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y entonces me puse a evaluar todo este año, todas las circunstancias, años anteriores y años anteriores, desde el momento en que empezamos a servir a Dios, y dije: solamente Dios pudo sostenernos en pie. Solamente el amor y el poder de Dios. Solamente el otro día mi esposa
Hablaba acerca de algo que los dos habíamos escuchado, de un brujo y un curandero que se habían entregado al evangelio, y los brujos hacen sus trabajos de hechicerías en los cementerios y ellos toman los huesos de la gente, y uno dice, ¿cómo hace para tomar los huesos de la gente? Y los huesos de la gente están ahí a la vista, en esos pozos ciegos, todos destapados. Toman los huesos y se los llevan, con la salvedad que, sin darse cuenta, en algún momento alguno de los fieles de ese brujo le lleva un hueso de un cristiano. Le lleva un hueso de un cristiano que partió a la eternidad. Cuando ese hombre con una categoría y un nivel en el ocultismo entra a su domicilio, ese hueso o ese cráneo de ese cristiano, se arma un lío tan grande, se arma un desparramo de espíritus inmundos por todos lados. El que es el aprendiz de ese brujo es echado, es maldecido, porque una de las cosas que tienen prohibida los brujos es trabajar con los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque como le pasó a Eliseo, dice que Eliseo murió y fue sepultado, y de repente unos hombres venían trayendo un muerto y vinieron a perseguirle y tiraron el muerto sobre los huesos de Eliseo, y el muerto dice que salió corriendo atrás de sus compañeros. Qué tremendo, ¿no? El poder del evangelio metido en los huesos de nuestra vida, metido dentro de nuestra vida. Cuando entendemos el principio de que este lugar es un templo donde se congrega la iglesia. Esto no es la iglesia, no, señores. Este lugar es muy bonito, claro que sí, pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, esto se queda, se quema, se pierde. Los que se van es la iglesia, y la iglesia es usted. Y la palabra iglesia, que significa eclesia, es un grupo de personas que se reúnen a adorar una deidad. En la traducción cristiana es un grupo de personas que se reúnen a adorar a Yahweh, a Dios y a Elohim. Y la palabra iglesia es ser el templo donde mora lo que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero cuando Él venga, recibiréis poder. Y es eso lo que está necesitando la iglesia en este tiempo. Se han perdido los dones, los ministerios, los talentos. Se ha perdido el poder de la unción, el poder de tener la capacidad de que cuando uno entra a un lugar, los demonios tienen que irse. Como cuando Jesús vio al endemoniado gadareno, y sin una sola palabra, el endemoniado gadareno empezó a sufrir una conmoción y a decir: ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes? Has venido. Y ellos pensaban que venía Jesús directamente ya sobre el final del milenio a ponerlos en cadena perpetua por los siglos de los siglos. La iglesia es un lugar muy poderoso. La iglesia es un lugar que el diablo tiene prohibido entrar. La iglesia es un lugar que es tan poderoso que si la iglesia no le da la autoridad, él no puede entrar. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted. Usted es el que tiene el poder de abrir o de cerrar la puerta. Imagínese si Jesús mismo dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir que el poder y la autoridad de abrir la puerta a la bendición o a la maldición la tiene usted, no la tiene el diablo. Usted dice: este diablo me está atacando, vivo sufriendo. Y ¿sabe qué? La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ella le librará Jehová. Pero hemos perdido el entendimiento en cuanto a lo que es el poder del evangelio. Es dinamita. En el tiempo de los primeros cristianos, cuando ellos entraban a una nación, entraban a un pueblo, los magistrados iban delante de los césares y los pedía que los echaran, porque decía: han entrado a este lugar los que te atormentan al mundo. Siempre entendí que cuando hay una iglesia poderosa en ese lugar, en esa ciudad,
no puede haber asesinatos, no puede haber robo, no puede haber hurtos, porque hay una ola de poder que sobrepasa los límites de la puerta de un templo y se transfiere por toda la ciudad. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia ha perdido el verdadero conocimiento del poder del evangelio, y yo por eso quiero referirme al libro de Primera de Corintios. Voy a estar parafraseándolo porque si no tendría que leer todo el libro de Primera de Corintios y no hay el tiempo suficiente, pero voy a hablar acerca de Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Y este es el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Corinto. Corinto tenía un grave problema. Corinto tenía muchas filosofías. Corinto estaba y pertenecía a lo que es al Imperio Romano. El Imperio Romano había inmoralidad, mucha religión, pero también en la zona de Corinto estaban habitué los griegos. Y los griegos se manejaban por la filosofía, el conocimiento profundo de las situaciones. Por eso cuando Pablo llegó a un cierto lugar llamado el Areópago, él entró al Areópago y vio que a todos estaban disertando sobre el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas, el Dios del mar, el Dios de la tierra, y todos filosofaban porque a ellos no le importaba la religión, sino el conocimiento de las cosas, pero el conocimiento natural. Y entonces Pablo entra a ese lugar y empieza a recorrer el Areópago y los mira y le dice: en todo observo que sois muy religioso, pero recorriendo este lugar hallé un lugar donde hay una inscripción que dice: al Dios no conocido, y a ese Dios es al que yo les vengo a predicar. Hoy quiero hablar de ese Dios, porque este año 2024 es un año que tiene una profecía de una bendición tan sobrenatural y tan evidente sobre la iglesia, que no va a pasar desapercibido. El cristiano que va a prosperar, va a ser bendecido, va a avanzar, va a crecer, va a ser lleno del poder de Dios en el medio de la oscuridad, en el medio de la miseria, en el medio de la angustia. Va a ser tal luz, va a tener tanto brillo, va a tener tanta gloria, va a tener tanto poder. ¿Por qué? Porque se aferró a la palabra dada en la palabra del Señor. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Entonces Pablo tuvo que escribir una carta, porque no solamente tuvo que luchar contra la filosofía de los romanos, contra la religión romana, contra la adoración al César. También tuvo que luchar contra la filosofía de los griegos, que ellos disertaban y ellos estaban metidos en cuanto a lo que es el conocimiento de todas las cosas, pero también el humanismo. Pero por si fuera poco, Pablo tuvo que luchar también con los religiosos judaizantes, que ellos preferían seguir haciendo sacrificios a los ídolos, que no había que comer esto, que no había que comer lo otro, hasta que al punto en que en algún momento Pablo dijo: ¿cuál es el problema de comer? Ya que lo que uno come, lo que uno entra por la boca, porque antes uno comía una morcilla y el espíritu de la morcilla lo seguía uno, y cuando el Señor había sus libros, el día del juicio, se iba a encontrar que usted se comió 4 kilos de morcilla y se iba al infierno. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes cuelan el mosquito y se comen el camello. Cuelan el mosquito y se comen el camello. Entonces Pablo le decía: todo lo que entra por la boca, señores, va a parar a la letrina. Lo complicado es lo que sale de la boca, que eso nos pervierte, eso nos maldice, eso nos ata, eso nos confunde, porque no hay peor enemigo de nosotros mismos que nosotros mismos. A usted le pueden decir que es un fracasado y usted se ríe. A usted le pueden decir que no va a salir adelante y usted se ríe. Pero si usted se pone al espejo y usted se dice: no voy ni para atrás ni para adelante, estoy perdido, no voy a seguir adelante, me voy a morir, me voy a enfermar, usted se muere y se enferma. ¿Por qué? Porque el poder está mal utilizado. Porque el poder muchas veces lo utilizamos contrariamente a lo que necesitamos, porque la Biblia dice: el poder de la vida y de la muerte está en la boca, y el que habla comerá de ello.
¿Qué es lo que estamos comiendo? Cuando empezamos a entender que somos hijos del reino, que somos embajadores de este mundo, que estamos de paso en esta tierra y que Dios nos ha otorgado un poder para confrontar los ataques del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, no por poco, por tanto, vístanse de la armadura de Dios para poder repeler los ataques del diablo. Por eso necesitamos el poder del evangelio. Y Pablo tuvo que empezar a discutir con los corintios. Se llevó una mala sangre, porque los corintios habían empezado en disturbios, en cambios de opiniones, en divisiones entre hermanos. Y dos cosas Pablo vino a confrontar. Primero, la unidad de la iglesia. Y segundo, la moralidad de la iglesia. ¿Escuchó? La unidad de la iglesia. Y segundo, la moralidad de la iglesia. O se es moral o se es inmoral. Entonces, ahora vemos que los judíos también vienen a Pablo y empiezan también conforme a la ley. ¿Qué es la ley? Y entonces Pablo se enoja y dice: si ustedes vienen a confrontarme a mí, yo fui judío de judíos, fui romano de romanos, tengo el conocimiento del Sanedrín, y yo sé más que todos ustedes, pero todo el conocimiento lo tengo para hacerlo estiércol, para quemarlo, para adquirir el verdadero conocimiento que viene del cielo. Ya que Pablo tenía un conocimiento literal de la palabra, él la leía y tal cual la leía, la interpretaba. Pero cuando llegó camino a Damasco y vio la gloria de Dios, se le cayeron todas las estructuras, todas las teologías, todas las hermenéuticas, para adquirir el conocimiento que viene a través del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en este tiempo el Señor nos va a revelar secretos ocultos que fueron muy guardados para esta época. Esta época necesitamos ser recargados de ese conocimiento sobrenatural. Yo sé que muchas veces no sentimos nada, sentimos que no vamos a salir adelante, y quiero decirte que ese es un gran demonio que se ha levantado contra la iglesia, porque él sabe que si eres alguien, si vales demasiado, y dentro tuyo hay una unción que puede vencer, repeler, destruir, destrozar los ataques del diablo. Y de la única manera que él puede vencerte es que creas que no lo tienes. Y Pablo le escribe a la iglesia, le dice: la unidad y la moralidad, señores. Pero por si fuera poco, ahora aparece un personaje que no está de más, un personaje que es una bendición, pero necesitaba dirección. Hay personas que son una bendición, pero son de traba y obstáculo porque necesitan ser dirigidos. Hay quienes no quieren ser dirigidos y creen tener, pero no son, creen saber, pero no saben, creen haber llegado al punto de recibir algo, pero todavía no han comenzado. Porque todo quien quiera llegar a algún lugar tiene que ponerse al lado de un siervo de Dios. Los hombres de la Biblia que aparecen, tenemos a la par de un Moisés había un Josué, a la par de un Elías había un Eliseo. Hombres tremendamente poderosos, hombres que sabían, porque habían recibido el manto de la unción, habían recibido un delegado. Hace un rato le recordaba a mi vieja y le decía: vieja, ¿recordás esto? Y si me decía: sí, lo recuerdo, es lo que te dejó tu papá, una Biblia. Y yo lo tomé como un manto profético poderoso para mí y para mis generaciones. Porque cuando surge, y quiero decirle a todos y a cada uno, usted cree que aquí usted es fiel y que su familia está toda desordenada, yo quiero decirle que eso es otra de las mentiras que el diablo le está imponiendo, porque sabe que desde el momento que usted entra en el mover del poder de la cruz y el poder del evangelio, hay una promesa, y esa promesa se cumple aunque sea al final de tu vida, y serás salvo tú y toda tu casa, serás salvo
tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Tus hijos están en la droga, Jesús dice, serás salvo tú y toda tu casa. Tu familia está perdida, serás salvo tú y toda tu casa. Tu marido está borracho, serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Y es momento de creer, porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Todo. Entonces aparece este personaje que se llama Apolos. Y también fue un causal de división en la iglesia. Porque dice que Apolo no era mala persona, claro que no. Dice que era muy efusivo en la prédica. Era efusivo, pero no era poderoso. Tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento que tenía él era del Evangelio de Juan. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y entonces Priscila, Aquila y Pablo los llaman aparte, pero antes tienen que hacerle una aclaración a la iglesia. Porque una iglesia, Señor, es una iglesia que está sentada sobre la base del conocimiento de la gracia y de la cruz. No es una iglesia que anda de aquí para allá buscando un profeta, buscando un predicador, buscando alguien que lo direccione, porque usted tiene la dirección clara, el conocimiento firme. Por eso Pablo halagó a una de las iglesias de Asia, porque cuando él fue a predicarle, dice que ellos constataban la veracidad de la palabra, y Pablo no se ofendió, sino que lo felicitó, porque decirle al que está al lado, no te comas cualquiera, porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, los hombres tendrán comezón de oír y se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, pero tú mantente firme en lo que has aprendido. Mantente firme en lo que has aprendido. Lamentablemente todos esos mensajes son dulces porque es lo que queremos escuchar. Y desfavorablemente para todos y cada uno, lo que no queremos escuchar es lo que nos edifica. Porque lo que no queremos escuchar es lo que sabemos y evidencia que nos traba la bendición de Dios. Pero usted sabe que la palabra del Señor descubre todo, pero no para ponerlo a usted en vergüenza, sino que dice la Biblia que hasta aún dando fruto Dios lo va a limpiar para que dé más fruto. Y si usted siente que está pasando por ese proceso, alégrese, gócese en el Señor, porque viene un año de gloria. Yo siento en mis huesos que viene un año de poder, viene un año de autoridad, viene un año de bendición, viene un año de provisión, viene un año maravilloso donde será evidente quiénes están aferrados al Señor. Ahora cuando se levanta este joven, y este joven empezó a predicar el Evangelio de Juan, imagínense, Pablo tuvo que lidiar con la religión romana, la inmoralidad de los romanos. Tuvo que lidiar, no se olvide que los romanos tenían como sacerdotisa una diosa llamada Diana, que para adorarla a ella había diferentes mujeres en la entrada del templo de la diosa Diana, que para ofrecerle sacrificio a ella, los hombres entraban a unas carpas y tenían relaciones sexuales por días y días y días, dándole adoración a la diosa Diana. Pablo tenía que lidiar con lo que hoy lidiamos algunos pastores cuando Dios levanta mujeres poderosas en la iglesia, y es la mujer que hay en la congregación, porque si una mujer se levantaba a enseñar o a predicar, era decapitada o era martirizada, porque para los romanos la mujer tenía que callarse la boca. Pablo tenía que luchar contra los griegos, que ellos querían tener el conocimiento de todo y tener la explicación de todo, pero la única explicación es que tenemos de Dios, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, que Él nos entiende, pero yo no puedo lograr entender porque si no sería Dios, y lo único que me queda es confiar que Él está en todo tiempo, en todo lugar, y que Él es escudo alrededor de mí y en mi gloria, y que levanta mi cabeza. No solo eso, sino que ahora tiene que luchar contra los judíos, ahí todos montados con todas sus parafernalias, con todo su poderío económico. Los judíos que decían, Pablo es más romano que judío, o aquellos que decían, este Cristo no era el Mesías. Pero Pablo tuvo una profecía clara y un mensaje directo de parte de Dios, y fue camino a Damasco.
Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y ahora el Señor le dice, yo le voy a demostrar a este Saulo, que luego pasó a ser llamado Pablo, lo que se sufre por mi causa, porque él fue un perseguidor y ahora va a ser perseguido por amor de mi nombre. Un hombre que pasó por tantas situaciones, picadura de serpiente, lo dejaron medio muerto, lo mataban a palo, lo mataban de hambre, lo dejaron solo. En mi primera defensa, él podía decir, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Y yo creo que cuando predicamos esto, si lo predicamos de manera evangelística, decimos, como Pablo dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, solo Cristo estuvo para darme fuerza, todos hacemos... Sin embargo, había dolor en esa expresión. Había dolor. Pablo dijo, en mi primera defensa, ¿dónde estaban Tito, Filemón? ¿Dónde estaban los hijos nacidos en mis prisiones? ¿Dónde estaban los que yo ministré, los que enseñé? Me dejaron solo. Imagino un Pablo viejo, cansado, enfermo, solo. Y sabe que a veces es necesario estar solo para saber que uno tiene que depender absolutamente de Dios. Usted dice, ¿y de usted, pastor? No, usted no tiene que depender de mí. Mi función para usted es enseñarle la verdad. Y usted, su función es aplicar la verdad. Usted no está aquí para adorarme a mí, ni adorar a la pastora. Usted no está aquí para idiosar a los hombres. Usted está aquí para saber cómo entrar al trono y conocer al Rey de Gloria y tener un trato directo y personal con Él y saber lo que significa el poder del Evangelio. Si no, usted vivirá una absoluta religión. A veces enojado, a veces perturbado, a veces luchado, a veces sufriente, a veces levantante, a veces glorificante, a veces maldiciente. Una vida inconstante, inconstante en todos los caminos. Pero cuando sabemos claramente que el Señor está con nosotros y que este evangelio fue regado por el poder de la cruz y que en la cruz fue a parar todas mis maldades, mi pasado, fue a parar todas mis enfermedades, en la cruz fue crucificado Satanás, señores, porque fue vencido, porque Jesucristo descendió a las profundidades y se declaró vencedor y luego se presentó delante del Padre. Como el Padre le miró y le dio un nombre que es por sobre todo un nombre, de los cuales se doblarán toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en su dignidad y en su poder y en su tremendo amor, Él es tan humilde que dice, señores, ¿por qué viven así? Si las cosas que yo hice mayores las haré porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque es necesario que yo me vaya, porque entonces recibiréis dunamis, recibiréis la dinamita que rompa todas las estructuras del diablo. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que ser llevados de las narices hacia el destino que el diablo ha fijado, que es matar, hurtar y destruir? ¿Por qué no le podemos dar una enseñanza directa a Satanás, que yo no lo oigo, que yo no lo veo, que yo no lo sigo y que mi mirada está, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? ¿Por qué? Porque muchos son los caminos que conducen a la perdición y hay un solo camino que conduce a la vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora Pablo se confronta a otra división dentro de la iglesia. Porque estaba el grupete que era de Apolo y el grupete que era de Pablo. O algunos hermanos me dijeron, no, también Pablo y Cejas. No, ese era otro nombre de Pablo. O sea, eran Pablo. Y dice que algunos decían, ay, yo soy de Pablo. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy de la pastora Vanessa y yo soy del pastor Rubén. Entonces Pablo se tuvo que poner en pie y decir, ¿acaso Pablo murió por ustedes en la cruz? ¿Acaso Pablo hizo algo por ustedes para que ustedes sean salvos? ¿Acaso Apolo? Pero sí Pablo podría decir, Pablo sembró la semilla, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo?
Los llama aparte con Priscila y Aquila a Apolos y le dice: qué maravilloso, qué fusivo, con qué autoridad predicás el evangelio de Juan. Es maravilloso, pero estás predicando un evangelio incompleto. Porque muchos de nosotros vivimos todavía en el evangelio de Juan. Nos arrepentimos y nos convertimos, pero decimos: porque el reino de los cielos se acerca. Y ese es un evangelio pobre. Entonces Pablo le dijo: mira, quiero pensar que le dijo esto porque Pablo le habló sobre toda la realidad de Cristo. Y Pablo le dijo: vos estás profetizando, continuando con la profecía de Juan, pero la profecía de Juan se cumplió, ya se cumplió. El Mesías vino y entonces tu evangelio es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. Pero en Mateo, Marco, Lucas y Juan, el evangelio fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está entre nosotros. Cristo ya estaba caminando entre medio de los hombres. Pero luego le dijo Pablo: pero ahora en Hechos de los Apóstoles no es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca, ni tampoco arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está entre vosotros, sino que ahora en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, cambió toda la estructura y dice: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos quiere habitar dentro de vosotros. Dentro de vosotros. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder revelado para la iglesia? El poder del evangelio. Qué poco que se predica sobre la cruz, ¿no? Y no, la cruz, pastor, no va a hablar. La cruz era un madero y era un implemento de muerte. La cruz, pastor, la cruz. Obviamente no me voy a poner una cruz ni voy a adorar una cruz, sino el Gólgota fue el lugar determinante donde el imperio de la muerte, el imperio del diablo, el imperio y los planes del diablo, la autoridad tremenda y delegada del hombre al diablo sobre la humanidad se quebró. Hoy el diablo tiene, ¿sabe cuál es la diferencia? Y quiero que me preste atención a esto. Seguimos predicando que el mundo está bajo la mano del maligno, pero la palabra mundo también significa personas, como la palabra iglesia significa personas. Y el diablo está bajo el poder del diablo está sobre el mundo que lo acepta, que lo determina como su Señor, que con sus acciones le dice: entra dentro de mí. Entonces el diablo no tiene el poder sobre el globo terráqueo, tiene el poder sobre aquellos que acceden a él, tiene el poder. Cuando antes de la crucifixión de Cristo el hombre le había entregado el poder sobre el globo terráqueo al diablo, ahora el Señor le quitó a Satanás la llave de la vida, la llave de la muerte, se declaró en victoria y nos dio victoria a todos aquellos que deseamos entrar en una nueva temporada espiritual, dejar de estar bajo los planes del diablo para comenzar a vivir la vida que Cristo nos ofrece. Y la Biblia dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pablo le habla y le dice: este es el evangelio. Me encanta porque, parafraseando diferentes pasajes del libro que le acabo de decir de 1 Corintios, allí en 1 Corintios 1:18 vemos que dice las siguientes palabras Pablo a la iglesia de Corintio. Le dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a estos es poder de Dios. ¿Sabe qué? Hay dos cosas que el Señor nos pide como iglesia. Primera, que lo amemos por sobre todas las cosas. Y suena un poco feo lo que voy a decir, porque a mí me ofende decir esto, y más de mi Dios. Me ofende que Dios nos pida una oportunidad de que creamos en Él. Él nos está pidiendo la oportunidad de mostrarnos.
cuán poderoso es. Cómo puede transformar el curso de nuestra vida. Por eso Él dice que Él no busca amores a medias. Él quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder revelado sobre la iglesia? Porque cuando somos religión no hay revelación, simplemente hay teología y conocimiento natural. Pero cuando la Biblia se nos revela, eso abre una puerta a la sobrenaturalidad de Dios. El pueblo de Israel de abajo veía los truenos, veía los relámpagos, pero el que entraba a la sobrenaturalidad de la nube sobre el monte Sinaí y podía estar 40 días y 40 noches era Moisés. Y cuando él descendía de esa gloria, cuando él descendía de ese lugar, algo ocurrió hace muchos años cuando fuimos con mi padre luego de un programa radial en FM Melody. No nos escuchaba nadie, pero nos escuchó una sola persona. Una persona muy, muy rica. Y ella tenía una hija. Y esa hija, viniendo del colegio, de su universidad, por el exceso de responsabilidad, cuando entró a su habitación cayó en un autismo y hacía 2 años que estaba así. La llevaron a los médicos, a los curanderos, a los psicólogos, a los analistas. La llevaron a otro país para resolver y no resolvieron nada. Pero dice que cuando prendía la radio, ella dice que nos escuchaba hablar en la radio, instintivamente se arrimaba a la radio y se quedaba escuchando el programa. Un programa que lo puso por casualidad, estaba cambiando los diales la madre y lo dejó ahí y se fue y vio que su hija se levantó y se sentó al lado de la radio. Ella llamó a la radio. Nunca conté este testimonio, nunca lo conté. Llamó a la radio y pidió que fuéramos con papá a la casa de ella. Cuando llegamos a la casa, entro a la habitación, me siento en la cama, una muy bella niña de 16, 17 años, en un grado de autismo demasiado elevado, ida del planeta. Me siento y ni bien abro la boca, ella me miró y dijo: estoy viendo ángeles. Desde ese día fue entregada a su madre sin autismo. ¿Pero qué nos ha pasado como iglesia? Porque todo tratamos de entenderlo, tratamos de comprenderlo, tratamos de fantasearlo, y no tenemos que comprender nada ni entender nada, tenemos que actuar en consecuencia. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos un Dios que te saca de toda circunstancia. Tenemos un Dios que te protege, que somos la niña de sus ojos, que Él es escudo alrededor nuestro, que hay poder dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Mi función fue liberar al mundo de toda maldad del enemigo, tomar las cadenas de la vida y de la muerte, y ahora mi función es ir a preparar lugar para ustedes. Y si así no fuese, no lo hubiera dicho, pero ahora les conviene que yo me vaya para que venga el que les va a dar la dinamita, la nafta, el gasoil, para agarrar la ruta en camino hacia el lugar maravilloso que es el reino de los cielos. Porque en ese caminar se van a encontrar con enemigos, se van a encontrar con traficantes de la fe, se van a encontrar con mentirosos, se van a encontrar con divisionistas, se van a encontrar con hechicería, con brujería, con masonería y aún con los mismos demonios y con el mismo Satanás. Pero no se aflijan, no se angustien, porque por sobre todas las cosas los librará Jehová. Los librará Jehová. Señores, este 2024 va a ser
un año de libertades para la iglesia de Jesucristo. Va a ser un año de poder para aquellos que creen. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Primera de Corintios 1, 27 al 28 dice, porque uno dice, pero pastor, Dios va a usar a fulano, Dios va a usar a mengano. Sin embargo, la palabra del Señor no habla de usar, porque es probable que Dios use a un teólogo, pero no lo usa porque es teólogo, lo usa porque buscando a través de la teología trata de conocer más y más a Dios y vive una relación con Él. Como Dios puede usar a quien no tiene absolutamente nada de teología, pero lo ama y quiere que Dios se le revele. Como puede usar a un niño y como puede usar a un adulto, como puede usar a una persona neófita o una persona sabia. Todo depende del grado de la búsqueda, del conocimiento de la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que hay una promesa: la tierra será cubierta del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Entonces ahora me encuentro con dos tipos de personas: los que creen tener el derecho a ser llenos del poder de Dios porque tienen un conocimiento literal de la palabra, pero nunca conocieron la revelación o el área sobrenatural de Dios. Y está el que dice: ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo no soy nadie? ¿Cómo Dios me puede usar a mí? ¿Cómo Dios me puede dar ese poder si yo soy esto, soy aquello, soy lo otro? Sin embargo, la palabra del Señor dice: lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para... Léalo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil, ¿sabe cuál es la señal del último tiempo sobre la iglesia? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Aunque tienes pocas fuerzas, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre, y yo haré que aquellos que dicen ser judíos, estoy recopilando de las 7 iglesias, que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, y te ponen la pata en la cabeza y te señalan con el dedo y te hablan de teología y te hablan de filosofía y te hablan de religión, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El poder del evangelio se centraliza con el poder de la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto no es para cualquiera. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué problema, no? Porque no está hablando de sabiduría humana. Allí en 1 Corintios 2:6 dice: sino que hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces aquí quiero llegar. La promesa que Dios hizo para aquellos que tratan cada día más de estar unidos, porque mejores son dos que uno, porque el lazo de 3 nudos no se puede romper. Porque si usted cree que como lobo solitario va a prevalecer ante los tiempos que vienen, usted está muy equivocado. Si usted cree que no congregarse y tener un altar en su casa y prender 3 velas rojas y tener un crucifijo y poner un manto en el piso y leer la Biblia y orar, con eso es suficiente, no, señores. Porque la Biblia dice que si usted se cae, el que está a su lado lo levanta. Que el lazo de 3 dobleces no se puede romper. Que somos una familia, somos tallos de un tronco llamado Jesucristo, y el tronco es la cruz del Calvario. Es la cruz que fue llena y fue derramada sangre sobre ella. Entonces ahora el Señor le dice a los corintios
por parte de Pablo, para los que dejan la naturalidad y entran en lo sobrenatural, para los que dejan la religión, para los que dejan la inmoralidad. Claro que es difícil, hay inmoralidad por todos lados, hay corrupción por todos lados, pero los cristianos estamos en una fábrica de carbón vestidos de lino blanco y fino. Es tan difícil no mancharse. Pero si te has manchado y tenés la oportunidad, porque dice la Biblia, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Y si tu corazón está lleno de angustia por lo que hiciste, eso quiere decir que el Espíritu Santo se está revelando a ti y tenés discernimiento entre lo bueno y lo malo, y alabo a Dios por eso, porque no tenés la conciencia cauterizada y pecás deliberadamente sin tener sentimiento de culpa. Si hay culpa, la culpa no te favorece, pero el arrepentimiento, venid a mí todos, dice la Biblia, los que están trabajados, cargados, los que han pecado, los que han follado, abogados tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Señores, entonces ahora sí, Él nos dice, era de Corintios capítulo 2, verso 9. Escúchelo, porque esto es el regalito que Dios quiere darle para este año nuevo. Antes bien, y cuando la Biblia pone antes bien, te está diciendo, lee lo anterior, porque esto es consecuencia de obedecer lo anterior. Lo anterior yo se lo simplifiqué. Entonces el Señor les dice antes bien, como está escrito. La Biblia dice, si alguien quitare o agregar una tilde, una jota, su palabra sea anatema, maldito. Eso es inspiración del cielo, es Dios hablando a la iglesia hasta el último minuto. Y la Biblia se termina cuando Él venga y arrebate la iglesia, porque a partir de ahí no necesitaremos más Biblia, porque Él nos lo va a decir personalmente. Qué divino, ¿no? Entonces dice antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que por más que usted trate de imaginarse, no lo puede imaginar. Porque ni usted sabe lo que Dios va a hacer con usted en este año. Si usted asume ese compromiso de amor con Él, Él te va a sorprender. Lo estoy profetizando. Porque el Señor me dice que te diga, yo he visto tus lágrimas, he visto tu sufrimiento y me has amado. Y me has amado. También te he visto cuando te has enojado conmigo y has dicho, pero si yo soy fiel, ¿por qué me sigue pasando esto a mí? Y vos no te diste cuenta, dice el Señor, pero yo puse mi mano sobre tu cabeza y te dije, tranquila, todo va a estar bien. Porque Él no viene a abolir nuestros sentimientos. Somos sentimentales, claro que sí. A veces tocamos al cielo, a veces nos caemos al infierno, a veces adoramos y a veces nos quedamos mudos porque no sabemos, no entendemos. Claro, somos seres humanos, finitos. Hay cosas que nos pasan que sabemos por qué y hay cosas que no sabemos por qué nos pasan. Y decimos, pero si yo no hice nada para merecerme esto. El Señor te mira y te dice, tenés razón. Por eso lo que yo estoy preparando para vos es algo que es inimaginable. Es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha descendido a corazón de hombre. Entonces hoy el Señor te dice, ¿sabes? Yo le hice una promesa a tu antecesor, a tu tatarabuelo, a mi amigo. Él se llamó Abraham en principio, pero como yo le ofrecí cosas que ojo no vio ni oído yo, y lo que él jamás pensó que iba a tener, yo hice de él una nación grande. Le di hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Le di una nación poderosa. Y lo llevé casi a la entrada de Canaán.
y lo puse sobre un lugar muy alto, porque desde lugares bajos no podés ver. Y el Evangelio, señores, es un lugar alto. Por eso dice la Biblia que nosotros somos esa ciudad asentada en un monte que no se puede esconder, y una luz que no se pone debajo de un almud, sino está sobre un lugar alto para que ilumine a los que están en la casa. Dios no solamente nos quiere bendecir y quiere que veamos los problemas desde un lugar determinado para verlos pequeños y verlo a Él grande, sino Él quiere que la gente que está allá abajo vea que nosotros en algún momento estuvimos abajo y ahora somos ejemplo de dónde Dios te quiere llevar. Entonces Dios lo agarró a Abraham, y es esta la promesa que ojo no vio ni oído yo. Lo miró a Abraham y le dijo: mira, Abraham, mira toda la tierra. Te voy a permitir que el único que le pone techo a tu bendición sos vos. El único que le va a poner el techo. Yo te voy a dar la autoridad para que vos puedas determinar hasta cuánto, qué dimensión, qué gloria, qué abundancia vas a tener. Seguramente Abraham le dijo: no logro entender. Bueno, yo te voy a decir: mira, Abraham, esfuérzate, ponte los lentes, toma los largavistas, porque hasta donde tus ojos puedan ver, hasta allí será tu territorio. Hasta donde tus ojos puedan ver, hasta allí será tu territorio. Hasta donde pueden ver tus ojos. Confiésalo, siéntelo, disfrútalo, gózalo, alégrate, dilo. Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas terribles, Dios me va a levantar, Dios me va a usar, Dios me va a prosperar y un día me viene a buscar, pero mientras tanto voy a ser una luz que alumbre en el medio de la oscuridad. Voy a ser una luz que refleje el poder de la cruz, el poder del Evangelio, el poder de la gracia, el poder del Espíritu Santo. Pero Dios sí es bueno y sabe que muchos de nosotros tenemos escara en los ojos. La vida, las circunstancias, malas decisiones pusieron escara en nuestros ojos y no podemos ver más allá de nuestras narices. Y yo voy a hacer algo que hizo Eliseo con Gehazi. Gehazi lo único que logró ver eran ejércitos enemigos que venían a destruir a Eliseo. Eliseo lo que estaba viendo eran los ejércitos de ángeles acampando alrededor de él. Gehazi lo único que podía ver era sangre y destrucción. Eliseo lo que vio es que él tomó al general de los ejércitos enemigos, lo tomó de la mano y lo llevó de la mano a la ciudad. Entonces Gehazi, aterrado, Eliseo con mucho amor puso su mano sobre los ojos de Gehazi y dijo: Señor, ábrele sus ojos para que vea. Yo hoy cierro mis ojos naturales, abro mis ojos espirituales y puedo ver escaras en tus ojos. Puedo ver que hay historias que para vos se han terminado, hijos que están definitivamente perdidos, matrimonios a punto del divorcio, y hasta llegas a pensar: no resisto más, hable que pierda mi salvación porque me voy a apartar, no puedo más. Hoy extiendo mi mano y digo: Señor, abre sus ojos para que vean. Señor, derrama de tu Espíritu Santo en esta noche sobre tu iglesia.